Quisiera compartir en esta noche unos versículos de la palabra de Dios. Si tuviera que ponerle un título a esta prédica, le pondría "No podemos callar". Saludamos en esta noche a quienes nos sintonizan a través de la radio de FM Vida 101.7, la emisora de La Paz, y saludamos a nuestros amigos que nos miran a través de la televisión. Enviamos bendición de Dios sobre sus vidas. Quisiera leer en Segunda Reyes, capítulo 7. Primero vamos a leer el versículo 9. Luego vamos a leer algunos otros versículos. Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice así: Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Esta historia empieza en el capítulo 6, podríamos hablar del verso 24. El título es Eliseo y el sitio de Samaria. Ahí dice lo siguiente: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Este es el primer versículo que vamos a desglosar en esta noche, vamos a desmenuzar para entender de qué se trata esta historia. Ocurrió algo similar a lo que ocurrió muchos años atrás aquí, en el año 2009 más o menos, 2008. Aquí en nuestra ciudad y en toda nuestra nación ocurrió algo que se llamó el paro del campo, por aquella protesta de la ley 125. Y cuando en aquel tiempo yo veía eso, mucha gente decía: esto no se vio nunca, esto nunca sucedió. Pero el que decía eso es porque no leyó la Biblia. Aquí encontramos una historia que ocurrió exactamente lo mismo. Nadie entraba ni salía. La estrategia de guerra, la estrategia que tuvo el enemigo, no fue de ir a atacar frente a frente, sino lo que hicieron fue sitiar la ciudad. Y pasó lo mismo que pasó en nuestra ciudad y en otras ciudades. Pasaron los días y hubo desabastecimiento, y hubo preocupación, y hubo inflación. Porque cualquiera de ustedes entiende que todo precio tiene que ver con la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay escasez, el precio sube. Pero la situación que vivieron en Samaria fue terrible, fue de mucha angustia, fue de mucha preocupación para ellos en ese día, en ese tiempo. La escasez fue muy grande. Y después aún a ningún precio se podía conseguir nada. Pasaron los días y todo esto seguía igual. Y hay una historia ahí entre medio que yo no la quiero tocar en esta noche, muy triste, que sucede en este mismo pasaje. Pero dice que en el verso 27, una mujer lo ve al rey que va caminando arriba del muro, y entonces le dice: Rey, sálvanos. Y dentro de que es un hombre que ha perdido su liderazgo, ha perdido su capacidad, ha perdido su autoridad, dentro de todo eso, él tiene una palabra sabia para decir. Él dice: ¿y si Dios no nos salva, de dónde yo te puedo salvar? Y ahí le confiesa
que todo lo que él tenía se había agotado, que sus reservas también se habían terminado, que él no tenía cómo sacarlos de esa situación, que él no tenía manera de ayudarles, que él no lo podía hacer por más que quisiera. Pero quizás Dios podía hacer algo. Quizás Dios podía mover su mano y cambiar la situación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas mismas palabras? Solo Dios es el que nos puede ayudar. Pero esta historia continúa y en el capítulo 7 ocurre algo interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque terminan encontrándose con un profeta, un hombre de Dios, un hombre que tiene autoridad de parte de Dios. Y siempre, cuando alguien está en un problema y se encuentra con un hombre, una mujer de Dios, alguien que le cree a Dios, puede hacer que las cosas cambien, puede hacer que el panorama sea diferente, que haya un futuro, que haya esperanza, que haya fe para esperar que algo puede suceder. Y así dice el capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo, lo fueron a ver en el verso 33, dice: estaba aún hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal viene de parte de Jehová. ¿Para qué esperar más a Jehová? Eso dice el mensajero que manda el rey. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de harina, un siclo y 2 seas de cebada, y un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Aquí encontramos este hombre que entra ahora en la escena, en esta situación que hasta ahora encontramos una ciudad que está sitiada, encontramos una mujer que va en busca de ayuda hacia el rey, encontramos el rey que no encuentra una salida, pero manda un mensajero, y allí se encuentran con este hombre de parte de Dios. Y este hombre tiene algo para decir, que para los que no tienen fe, para los que no conocen el poder de Dios, es una locura, es una estupidez, es algo que no tiene manera de hacerse humanamente lo que él dijo. La gente está muriendo de hambre en ese lugar y él dice que la harina la van a vender al día siguiente por centavos. Y entonces este hombre que es como la mano derecha, un príncipe, se ríe de esta situación y dice: aunque Dios hiciera una ventana, esto sería imposible. Y el profeta una vez más declara una palabra y le dice: lo verás, pero no lo vas a disfrutar. ¿Por qué dejo claro esto en esta noche? Porque muchas veces se suelta una palabra de parte de Dios y surge la habladuría. ¿Y con qué? ¿Y cómo? ¿Y quién lo va a hacer? Pero Dios, cuando determina hacer algo, lo hace. Pero si no lo crees, te quedas afuera de esa bendición. Lo ves, pero no lo podés disfrutar. No sos parte de eso. No podés disfrutar de la bendición de Dios, del poder de Dios. Y entonces ahora la situación sigue igual, pero hay una palabra que fue soltada. Nada cambió.
La gente sigue teniendo hambre. El ejército sigue estando afuera. Nada parece haber cambiado. Pero cuando hay una palabra de Dios que está en proceso, aunque no veas nada, sigue esperando en Dios. Aunque parezca que todo está igual, aunque parezca que nada cambió, es más, aunque sientas que las cosas se empeoran, que se complican más, si hay una palabra de Dios y si esa palabra la creemos, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden ser diferentes. El caos, el problema, la desesperación puede ser que se convierta en un día de festejo y de alegría. Puede ser que ese día de angustia se convierta en el día de la buena noticia. Puede ser que Dios se glorifique en tu vida y deje a más de uno con la boca abierta. Que deje a más de uno que pueda ver lo que Dios hizo en tu vida, pero no lo pueda disfrutar. Este príncipe habló y quedó por este instante por allí sus palabras. Pero siguen apareciendo personas en este pasaje. No es una novela, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy exacta, deja ver todo. Y dice que en la puerta de la ciudad había 4 leprosos. No estaban por casualidad los leprosos ahí. Los leprosos estaban ahí porque no podían entrar a la ciudad. El leproso era alguien marginado que debía mantenerse lejos de la sociedad. Y si alguien se quería acercar, él debía gritar que era un leproso. Y si no, le podían dar muerte por eso. La lepra es una enfermedad de la antigüedad, pero una enfermedad horrible porque pierde la sensibilidad a la persona de donde se lastima, donde se golpea. Y eso le produce la enfermedad y la muerte. Ahora dice el verso 3 que había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Como escuchamos 6 veces, estaban jugados. Muchas veces hemos oído esa palabra de alguien que no tiene chance, de alguien que no tiene esperanza, de alguien que la sociedad ya lo juzgó, de alguien que no hay nada para hacer. Ellos estaban reconociendo su realidad. Si nos metiéramos a la ciudad, si lo lográramos, si no se dieran cuenta, igual vamos a entrar en vano, porque los que están adentro están muriendo de hambre. Si nos quedamos acá, es en vano. Los que están adentro no salen. El ejército está más allá. ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué estamos en este lugar? Y deciden, y bueno, vamos al campamento enemigo. Quizás nos toman como prisioneros, al menos no morimos de hambre. Y si nos matan, igual vamos a morir. ¿Qué más da? Y a la tardecita salieron para aquel lugar. Había una palabra que había sido soltada. Seguramente ellos la ignoraban. Seguramente ellos desconocían que esa palabra había sido soltada. Pero un milagro más vuelve a ocurrir.
Cuando ellos llegan a donde está el ejército enemigo, donde está el campamento del ejército enemigo, ellos llegan y encuentran las tiendas, pero no encuentran a nadie. Y manso hambre que tenían ellos. Dice que entraron en la primera tienda, comieron. Entraron en la segunda, comieron otro poquito. Pero se dieron cuenta que no había nadie y era demasiada abundancia. Dice la Biblia que ellos, una vez que entraron en 2 tiendas, no solo encontraron alimento, encontraron oro, encontraron plata. Fueron y la escondieron cuando salieron de la primera tienda. Cuando entraron en la segunda, tomaron cosas de valor y fueron y las escondieron una vez más. Ellos no entendían qué es lo que estaba sucediendo, pero sí se estaban saciando el hambre y la necesidad que tenían. Ellos se sentían satisfechos, se sentían, ¡ay, qué lindo después de tantos días sin comer! La verdad que ahora sí. Tomaron agua, bebieron, dice, no dice exactamente qué agua, pero supongamos que encontraron agua. Se sacaron la sed que ellos tenían. Y ahí viene la conversación de estos 4. Ahí viene lo que leímos en el versículo 9. Ahí es donde ellos dicen, no está bien lo que estamos haciendo, che. Y no sé exactamente cómo fue la conversación, pero sí nos dice la conclusión, nos dice lo que decidieron hacer, nos dice lo que ellos decidieron hacer una vez que ellos fueran saciados, una vez que su hambre fue quitada, una vez que la sed de ellos fue quitada. Ellos entendían y sabían que en Samaria la gente estaba muriendo de hambre. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Usted se imagina a dónde yo quiero llegar. Muchas veces hemos visto y conocemos que la gente que llega a este lugar llega con hambre, llega con necesidad, no hambre de alimento, hambre de oír la palabra de Dios, hambre espiritual, sed espiritual, sed que no han podido saciar en ningún otro lugar, sed que no han podido sacar en ninguna de las cosas que han probado en este mundo. Y de pronto estamos como estos leprosos, que llegamos y nos encontramos que en el campamento hay todo lo que necesitamos. Es más, hay mucho más de lo que necesitamos. Ellos no necesitaban oro en ese momento, no necesitaban plata. Ellos necesitaban alimentarse. Pero la verdad, cuando venimos al campamento de Dios, cuando llegamos a la casa de Dios, hay abundancia de paz. Hay abundancia de felicidad, hay abundancia de alimento, hay abundancia en todas las áreas. Pero quizás en esta noche también tenemos que pensar que el versículo 9 quizás nos cabe a nosotros también. Quizás estamos siendo indiferentes con el que tiene sed, con el que tiene hambre, con el que necesita tener un encuentro con Dios, con
con el que necesita encontrar una salida y no sabe dónde. Hablaba con mi esposa días atrás y le decía, ¿sabes qué me doy cuenta? Que yo siempre me relacioné con mucha gente. Siempre hablé con mucha gente. Pero no siempre les hablé de Dios. Muchos me contaron sus problemas. Muchos me contaron de sus angustias. En muchos pude saber que tenían hambre espiritual, que tenían sed espiritual, pero estaba como esos leprosos, disfrutando de toda la abundancia que me había encontrado. Pero para mí, para los míos, Jesús habló mucho y dejó en claro los propósitos que Él tenía para la humanidad. Volviendo primero a la historia, para no dejarlo ahí, ellos deciden volver al campamento, volver a Samaria, y dar la buena noticia. Ellos dicen, nosotros ahora tenemos algo bueno para decir. Tenemos una buena noticia. Hemos encontrado pan, hemos encontrado alimento. No tienen por qué perecer, no tienen por qué pasar necesidad. Nosotros hemos encontrado. Hay abundancia para todos. Y usted sabe que cuando nosotros encontramos a Dios, tenemos abundancia para saciar la humanidad. Tenemos abundancia para declarar el poder de Dios sobre toda la humanidad, para cambiar una ciudad, para cambiar una nación. La palabra de Dios, el poder de Dios, todo lo puede cambiar. Todo lo puede hacer diferente. Y ellos llegan y el rey dice, no debe ser así, esto es una trampa. Y manda a alguien que se asegure primero. Y vienen con la noticia y dice, es cierto, está el campamento vacío, hay de todo. Y ahora está el príncipe que juzgó y que no entendió la palabra. Y sale todo el pueblo en busca de alimento. Y lo pisan y lo pasan por arriba y él muere en ese lugar. Y toda Samaria pudo ser saciada porque esos 4 hombres tuvieron una actitud correcta, porque vieron las cosas de la manera correcta, porque se acordaron que hasta hace un rato ellos también tenían necesidad de ser saciados, que ellos estaban en la misma condición que los de Samaria, que ellos estaban viendo que no había salida a su problema, que no había esperanza. En algún momento habían pensado que iban a morir de lepra, pero ahora estaban pensando que iban a morir de hambre, que iban a morir de sed. Y se levantaron y fueron y dieron la buena noticia. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es hora que nos levantemos y que demos buenas noticias. Es hora de que hablemos que en Dios hay poder para revertir cualquier situación. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Simplemente quiero en esta noche que reflexiones en las cosas que dijo Jesús. En el libro de San Juan, Jesús 7 veces dice la palabra yo soy. Él les hablaba de esa manera y Él les decía de esa forma. Johnny, ¿me podés ayudar? Juntos vamos a mirar. Lo primero que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed.
sed jamás. Primero, de los yo soy. Segundo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el pan, Jesús es agua, Jesús es luz. Ahora les dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará, saldrá y hallará pastos. Era clarito Jesús cuando hablaba. Ahora les dice en San Juan 10, versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estaba profetizando, estaba declarando lo que iba a ocurrir. Le dijo Jesús, esto está hablando con la hermana de María y Marta, cuando Lázaro muere: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el puente. Nadie puede llegar al camino de Dios si no es por medio de Jesús. Él es el mediador. Y Jesús le dijo, esto lo predicó nuestro pastor días atrás: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y más adelante dice: y separados de mí nada podéis hacer. ¿Tenemos algo para decirle a la gente? ¿Tenemos una buena noticia? Y no sé qué decirle a la gente. No le hables de tus palabras. Háblele de lo que es Jesús. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua de vida. La Biblia dice que había una mujer, la samaritana, que un día se encuentra con Jesús. Ella fue con el cántaro a buscar agua, siempre al mismo lugar donde iba. Pero el día que se encontró con Jesús, que ella tuvo un encuentro con Jesús, abandonó el cántaro y fue y le contó a la gente que se había encontrado con Jesús. Muchas veces estamos muy en lo nuestro, en nuestras situaciones, y cuando Dios obra, disfrutamos de todo lo que Dios nos da. En esta noche yo tengo dos llamados para hacer al altar, y quiero ser claro de lo que digo. Primer llamado que quiero decir: en primer lugar, ¿hay alguien que está por primera vez? Bienvenida. Estás en la casa de Dios. Esta es la puerta al cielo. Que alguien le acompañe, por favor. Le vamos a guiar a recibir a Jesús. El llamado que quiero hacer al altar es el siguiente. Quizás alguien hoy está atravesando un problema tan grande, tan difícil, que se siente como estaban allí en Samaria, que no hay una salida al problema, pero que han creído a la palabra de Dios en esta noche, que han creído que Dios puede hacer un milagro y mañana las cosas ser diferentes. Cuando hablo de mañana, estoy hablando de mañana. Estoy hablando del día de mañana. Si hay alguien, lo vuelvo a repetir, no voy a insistir con el llamado. Si hay alguien que cree que Dios puede hacer el milagro y puede revertir su situación y puede cambiar su problema, pasen esta noche, para usted es el llamado. Pero el llamado que más me interesa es este.
el llamado que quiero ser más claro es este. Si usted se dio cuenta que estuvo como los leprosos en la primera etapa, que usted se ha estado saciando de bien, que usted se ha estado saciando de bendición y no lo ha compartido a otros, usted tiene que estar aquí al frente pidiéndole perdón a Dios. Porque si ha hecho eso, usted ha pecado. Ay, ¿de dónde saco eso? ¿De dónde lo saco? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Así que cuando usted encontró un necesitado, alguien que necesitaba oír la palabra de Dios y no lo hizo, lo que usted hizo fue pecar. Pero yo no estoy acá para señalarlo. Yo estoy para decirle de que en esta noche usted puede volver y puede reaccionar y puede tener un cambio de actitud y decir: voy a contarles que en la casa de Dios hay abundancia de pan. Voy a contarle a la gente que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, que Jesús es el que ilumina el caminar de la gente, que Jesús es el que cambia a las personas, que Jesús es el que transforma, que Jesús es el que sana. ¿Sabe qué? Le soy sincero. Yo sé que hay gente que tiene que pasar, pero no por lo que yo estoy diciendo, porque se están engañando a ustedes mismos. Porque si todos los que están ahí en esta noche hablaran que Jesús es el camino y la vida, hablaran que Jesús es el pan de vida, esta congregación haría mucho tiempo que no estaríamos en este lugar. Haría mucho tiempo que no estaríamos aquí, porque no caberíamos, no habría manera que pudiéramos estar en este lugar. Pero me alegro si verdaderamente es así. Me alegro si usted con cada persona que se encuentra con necesidad, usted le habla de Dios. Me gozo de saber que es así, que le anuncia el Evangelio, que le habla las palabras de Jesús, que les dice, que les muestra que Jesús es la puerta al cielo. Cuando nosotros le anunciamos a alguien que Jesús es la luz del mundo, y si lo reciben a Jesús no andarán más en tiniebla, los estamos trasladando del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cada vez que nosotros predicamos a Cristo Jesús, cada vez que una persona decide decirle que sí a Jesús, hay fiesta en los cielos. Muchas veces decimos que queremos alegrar al Padre, que queremos ser nosotros los que llenamos de gozo al Padre. ¿Querés llenar de gozo al Padre? Habla de Cristo Jesús. Habla de la experiencia que has tenido. Habla del encuentro que has tenido con Cristo Jesús. No hay nada que dé tanta satisfacción como hablar de Cristo Jesús. Yo recuerdo hace unos años, mi hermano Jorge vivía en este lugar. Yo iba muy contento a contarle de un negocio que había hecho. Cuando llego a su casa, él me recibe, me hace pasar, y en el living de su casa hay un señor. Me lo presenta, me dice su nombre y me dice: él aceptó a Jesús en su corazón. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y allí al costado había un arma. El hombre se había traído el arma, era de un pueblo aquí cerquita. Si ese día no se encontraba con Jesús, se quitaba la vida. Y ahí me di cuenta que muchas veces estamos corriendo detrás de cosas que parecen importantes, porque nuestros ojos tienen un velo delante, porque no podemos ver la necesidad, porque no podemos ver el dolor que tienen otros, porque no podemos entender verdaderamente el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario.